en que el ordenamiento de Mendeleev es según el peso atómico, según sus propiedades químicas, y propone esta tabla periódica, ¿ya? E introduce por primera vez el concepto de periodos y el concepto de grupos, ¿ya? En el caso de esta tabla periódica, él primero va corrigiendo pesos atómicos que habían sido mal calculados en base a los elementos que tenía alrededor. Ese es uno de los grandes puntos que tenía el ordenamiento de Mendeleev. Y otro, de que deja espacios vacíos para elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces, ¿ya? Entonces, la tabla periódica tenía muchos puntos a favor, ¿ya? Puntos en contra que tenía esa tabla, ¿ya? Puntos en contra que tenía esa tabla. Tenía, por ejemplo, de que había periodos que tenían muchos elementos y otros periodos que tenían muy pocos elementos. O sea, no había forma de cómo explicar por qué algunos sí tenían muchos elementos y otros tenían pocos elementos. Entonces, ese es un punto en contra. El otro punto en contra que tenía es que estaba mezclado todo. O sea, acá tenías metales, tenías no metales, tenías de todo. O sea, no había forma de cómo poder tener una diferenciación. Oye, ¿quién es metal, quién es no metal? Tenía un punto que no estaba de acuerdo, ¿ya? Otro punto u otro tema que tenía en contra la tabla de Mendeleev es que eh, es que, por ejemplo, en el tiempo de Mendeleev se empiezan a descubrir los gases nobles, ¿ya? Y en lo que se empiezan a descubrir los gases nobles, Mendeleev en un primer momento negó la existencia de los gases nobles. Dijo, eso no existen, por favor, eso no va, ¿ya? Hagan mejor su descubrimiento, revisen bien sus teorías y todo, pero para mala suerte de Mendeleev, ¿ya? En el tiempo en que él propone su tabla periódica y aún estaba vivo, es que aparecen hasta tres gases nobles, uno detrás de otro, ¿ya? Entonces Mendeleev no le quedó otra que aceptar la existencia de estos gases nobles y como no tenían un lugar aquí en su tabla periódica, entonces no se le ocurrió mejor idea que agregar una columna adicional y agregarle grupo cero de la tabla periódica. Por eso en algunas referencias bibliográficas tú vas a encontrar que a los gases nobles se le llama también elementos del grupo cero de la tabla periódica, en alusión a lo que hizo Mendeleev en algún momento. Entonces, la tabla de Mendeleev fue un muy buen aporte, ¿ya? Porque como te digo, inicialmente introduce el concepto de periodos, introduce el concepto de grupos, de manera sistemática, corrige pesos atómicos que habían sido mal calculados. Adicionalmente de esos pesos atómicos, predice la existencia de elementos que no habían sido descubiertos en aquel entonces. Por eso deja espacios vacíos, como los que tú ves aquí marcados en amarillo, esos espacios vacíos. Entonces, había muchos puntos a favor, pero puntos en contra, por ejemplo, que tenía la tabla periódica, es que había periodos con muchos elementos, no podía diferenciar quién era metal, quién era no metal, ¿de acuerdo? Adicionalmente, no había forma de cómo introducir ahí a los gases nobles, ¿ya? Mendeleev era una eminencia de aquel entonces, o sea, era muy complicado tratar de darle la contra a Mendeleev, si cabe el término, porque, o sea, el trabajo que había hecho era un trabajo espectacular, chicos. O sea, si ustedes ven esta tabla periódica o este tratamiento, o sea, parece una tabla bastante simple, pero en realidad es un trabajo muy, muy arduo que hizo este señor Mendeleev. Entonces, después de todo el trabajo que ha hecho, que tú trates de contradecirle en algo como que no, ¿no? Pero había algún punto que sí no guardaba relación. O sea, él había ordenado los elementos según el peso atómico creciente. Pero ya conforme se fueron descubriendo los gases nobles, hubo una particularidad. Por ejemplo, si yo pongo a esta especie, ¿cómo se llama él? Claro. Cloro. ¿Ya? Eh, ya, ¿cómo se llama él? Cargo. Argón. ¿Y cómo se llama él? Potasio.
potasio, ¿ya? Entonces, mira, si tú quieres y no me crees, ¿ya? Ándate a la tabla periódica, ¿ya? Y fíjate cuál es el peso atómico del cloro, ¿ya? Yo le voy a colocar peso atómico 35, porque eso me ocurre, ¿ya? El argón 40 y el potasio 39. Profe, pero porque se le ocurre. Sí, lo que pasa es que el cloro es 35,5, pero eso ya tiene otra explicación. Yo le voy a colocar 35. Igual si le coloque 35, 37 da lo mismo, porque lo que quiero que veas es esta secuencia, ¿ya? Si yo quiero ordenar según el peso atómico, ¿cuál sería el orden? El orden de menor a mayor. ¿Cómo debería ordenarlo según el peso atómico? ¿Quién iría primero, chicos? Claro. El cloro. O sea, debería colocar primero el cloro. Luego, ¿quién voy a colocar? Potasio. Al potasio. Y luego, ¿quién voy a colocar? Argón. Argón. Ya. Entonces, si yo hago esto, ¿ya? Significa que el espacio del argón ahora lo voy a colocar con el potasio y viceversa. El espacio del potasio lo voy a colocar con el argón. Entonces, imagínate colocar aquí al argón por el peso atómico creciente. No guardaba relación. ¿Por qué razón? Porque el argón no se parece ni al sodio ni al litio. Entonces, si yo quiero ordenar según peso atómico creciente, había una inconsistencia, porque debería estar primero el potasio en el bloque de donde estaba el argón y debería estar el argón en vez del potasio. Entonces, esa inconsistencia hizo dudar de que era la manera correcta de cómo estaban agrupados los elementos químicos. Pero, ¿cuál era el punto de Mendeleev? Él decía, oye, pero necesariamente esa no es la razón. Puede ser de que tú hayas calculado mal el peso atómico. Entonces, si calculaba mal el peso atómico, eso ya no es mi culpa. Es porque tu investigación no está del todo correcta. Entonces, había un argumento para pensar de que había algo mal en el cálculo de los pesos atómicos, más no en la tabla de Mendeleev. Entonces, eso todavía abría la puerta a la duda, ¿ya? ¿Y cómo fue corregido? Esto fue corregido con el descubrimiento de este señor, ya Henry Moseley. Henry Moseley, un señor que empezó a trabajar con rayos X, ¿ya? Y con distintos elementos químicos. Y se dio cuenta que las propiedades de los elementos naturalmente no dependían del peso atómico, sino dependían del número atómico. O sea, mientras Mendeleev, Meyer, Lothar Meyer, Dobereiner y Newlands, todos ellos siempre te hablaban del peso atómico. Este señor Moseley dice, no, 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 no. Me estoy dando cuenta que las propiedades de los elementos dependen del número atómico, no del peso atómico. Entonces, si nosotros hacemos una relación mediante el número atómico y nuevamente colocamos al cloro, colocamos al potasio y colocamos al argón en ese orden, hace un rato vimos que él tenía peso 35, él tenía peso 39 y él tenía peso 40. O sea, el orden debería ser así por el peso atómico, ¿cierto? Pero el número atómico del cloro es 17, de él es 19 y de él es 18. Chicos, si yo en vez de ordenar por el peso atómico, empiezo a ordenar por el número atómico, ¿quién iría primero? Por el número atómico. ¿Quién iría primero? Claro. El cloro, muy bien. Luego, ¿quién iría? Argón. Largo. Bien. Y luego, ¿quién iría? Potasio. 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 Entonces te das cuenta, o sea, si yo quiero ordenar por el peso atómico, aparece la inconsistencia, pero si yo ordeno por el número atómico, esa inconsistencia se resuelve. Entonces, el trabajo de Moseley fue muy importante porque logró encontrar la ley natural de cómo se ordenan los elementos químicos, no por el peso atómico, sino por el número atómico, y eso es lo que se mantiene hasta la actualidad. Los elementos químicos se ordenan por el número atómico creciente, y a eso se le llama la ley periódica actual. Este señor, Henry Moseley, no pudo disfrutar de su descubrimiento porque justamente en el tiempo que vivía fue enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial y perdió la vida, ¿ya? Pero nos dejó este legado, el legado de la ley periódica actual. Los elementos se ordenan por el número atómico creciente. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces se confunden, ¿ya? Se dice, oye, Moseley diseñó la tabla periódica actual. No, Moseley no diseñó la tabla periódica actual. Moseley lo que hizo fue encontrar la ley periódica actual. Y luego hubieron muchos intentos de diseño de la tabla periódica actual en base a lo que hizo este señor Henry Moseley.
Y la tabla periódica actual tiene esta forma, ¿ya? Basado en los trabajos de Henry Moser. Los elementos se ordenan por el número atómico creciente. ¿Quién es el primer elemento químico, chicos? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 1. ¿Quién es el segundo elemento químico, chicos? Helio. El helio. Número atómico 2. Tercer elemento químico. Litio. Litio. Número atómico 3. Luego, ¿quién viene? El berilio. Berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neutro. Esta es la tabla periódica moderna, la tabla periódica actual, ¿correcto? Los elementos se ordenan en esta tabla mediante el número atómico creciente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a describir esta tabla periódica. Esta tabla periódica tiene a los elementos y tú puedes diferenciar fácilmente quiénes son metales y quiénes son no metales. Eso no pasaba en la tabla de Mendeleev. Pero igual se mantiene el concepto de periodos y de grupos. Un periodo es una línea horizontal, ¿ya? Y un grupo es una línea vertical. Entonces, horizontal periodo, vertical grupo. ¿Cuántos periodos tiene actualmente tu tabla periódica? Tiene, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, este es el periodo 8 y este es el periodo 9. No, papá lindo. Lo que ocurre es que todo este bloquecito que tú ves aquí debe estar acá. O sea, si tú quieres que tu tabla periódica tenga un diseño más realista, tu tabla periódica más o menos sería así. Mira, el primer bloquecito, que es el que tenemos acá, es este, ¿ya? Luego, este bloque vendría por acá, así, ¿ya? Luego, este bloque de acá aparecería por aquí. Y luego, este bloque de acá tendría que aparecer de este lado, ¿ya? Esa sería una visión más realista de tu tabla periódica, ¿ya? Pero para evitar que tu tabla periódica sea muy larga, entonces lo que se ha hecho es a este grupito de acá, a este bloque de acá, se le ha sacado y se encuentra aquí abajo. Por lo tanto, estos pertenecen al periodo 6 y estos pertenecen al periodo 7. Es más, mira, a ver, si tú ves por el número atómico, este es 54, 55, 56, 57, 58, 59 y hacia adelante. Acá tú tienes 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. O sea, ellos siguen la secuencia hacia acá, solamente que se les ha retirado hacia un lado. ¿Ya? Estos elementos se llaman elementos de transición interna. Vamos a hablar de ellos en un ratito. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la idea? Un dedito para arriba para saber si se entendió la idea. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces sé que se entendió la idea. Entonces, lo que se ha hecho es que todo ese bloquecito se llevó abajo. Entonces, te preguntan, ¿cuántos periodos tiene tu tabla periódica actual? Vas a responder 7 periodos. ¿Ya? Tu tabla periódica tiene 7 periodos. ¿Qué son los periodos? Líneas horizontales de elementos. ¿Y por qué se llama tabla periódica? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama tabla periódica la tabla periódica? Porque tiene una razón de ser. O sea, no porque se me ocurrió, le voy a llamar tabla periódica. La razón de llamarle tabla periódica es que las propiedades de los elementos cambian periódicamente. Conforme yo voy de un periodo a otro periodo, ¿ya? Las propiedades cambian de manera regular, no idéntica, pero de manera regular. Profe, ¿cómo es eso? Mira, en la tabla periódica siempre empiezas con un metal muy reactivo, un metal que reacciona violentamente con el agua y siempre terminas con un gas noble, con una especie que prácticamente no reacciona. Entonces, si yo empiezo en este periodo, voy avanzando y llego hasta el gas noble. Y en el siguiente periodo, las propiedades como que empiezan a repetirse, pero no de manera idéntica, sino de manera similar. Por eso se llama tabla periódica, porque las propiedades van cambiando de manera regular conforme voy pasando de un periodo a otro periodo. Profe, ¿y por qué se escogió el nombre periodo? Porque justamente el nombre periodo está relacionado con un lapso, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo de un periodo de tiempo, o por ejemplo, un día, ¿cuántas horas tiene? 24. 24. Es un periodo de tiempo, ¿te das cuenta? Entonces, si yo paso de un día a otro día, ¿cuántas horas han pasado? 24. 24. ¿Y si vas al otro día? 24.
24. O sea, si yo empiezo el lunes y me voy al martes, es porque pasaron ¿cuántas horas? 24. 24. Y si me voy el miércoles, pasaron 24 horas. Es decir, 24. ¿no? Entonces, el calendario que nosotros tenemos también es un criterio periódico, porque tú vas pasando de los días a los días conforme van pasando 24 horas, ¿cierto? Y si yo paso de un año hacia otro año, pasaron 365 días. Hablamos de una periodicidad, ¿te das cuenta? Algo similar ocurre en la tabla periódica. En la tabla periódica, conforme tú vas pasando de periodo tras periodo, las propiedades van cambiando de manera similar. Y como te decía, el mejor ejemplo es que siempre empiezas de un metal muy reactivo y terminas en un gas noble. Por eso se llama periódico, porque va cambiando periódicamente conforme tú vas pasando de una línea a otra, de un periodo a otro periodo. Entonces, entendido lo que son los periodos, ¿cierto? Vayámonos a los grupos, ¿ya? En el caso de los grupos, hay un poco más de un tema que debes tener en cuenta, ¿ya? Pero siempre lo vamos a asociar al examen de admisión, ¿ya? Originalmente, y como los químicos nosotros los conocemos, yo soy químico y yo, por ejemplo, siempre voy a defender eso de que se mantenga esa razón histórica, porque hasta cierto punto es más fácil de entender, ¿ya? Pero UPAC actualmente recomienda de que sea otra forma de cómo manejarlo. Y te explico cómo. Anteriormente, y todavía se mantiene, ¿ya? Es que se agrupaban los elementos en dos grandes familias, la familia A y la familia B. Te la muestro en la siguiente diapositiva. Familia A y familia B, ¿ya? La familia A correspondía al bloque S y al bloque P, y la familia B al bloque D. Ah, profe, ¿y qué cosa es eso? Recordemos lo que vemos el día de ayer. S, el subnivel S, ¿cuántos electrones admite como máximo? Lo Dos. repasamos ayer. Dos. Entonces hay una y dos columnas, ¿ya? P, ¿cuántos electrones admite? 6. Entonces acá debe haber 6 columnas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, ¿cuántos electrones admite? 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y F cuántos electrones admite? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Profe, no sea chistoso. O sea, usted puede haber dibujado cualquier cosa ahí. ¿Qué crees? Saca el mapa, ¿no? Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. ¿Ya? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y F igual desde el 1 hasta el 14. Por eso te decía ayer que en la configuración electrónica, la forma como yo te la había propuesto es básicamente una tabla periódica. Y te vas a dar cuenta cuando empecemos a resolver nuestros ejercicios que guarda mucha relación la configuración electrónica que estudiamos el día de ayer con la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos grandes familias, la familia A y la familia B. La familia A se llaman elementos representativos, ejemplo, representativo, representativos, ¿ya? Y los de acá se llaman elementos de transición. Y los que encuentro aquí abajo se llaman transición interna, para que lo veas más sencillo. Representativo, representativo, transición y transición interna. ¿Ya? Representativo, representativo, transición y transición interna. Familia A, familia A, familia B y familia B. ¿Ya? No, familia B, no, esto no tiene familia, no tiene familia, es huerfanito, no tiene familia. ¿Ya? Entonces, familia A, familia B y él no tiene familia. Ahora, chicos, importante, ¿ya? Importante. Antiguamente, ¿ya? O clásicamente, más que antiguamente, clásicamente, los grupos se representaban mediante números en romanos. Entonces, en esta parte sí tú debes tener mucho cuidado y bien claro tus conceptos teóricos. Porque ya, si te hace alguna pregunta teórica, si postulas al examen de admisión si te hace alguna pregunta teórica, o sea, tú debes tener bien claros cuáles son los conceptos, ¿ya? Clásicamente, ¿ya? Los elementos se agrupan mediante números en romano.
Esto sería el grupo 1. Y como es la familia A, grupo 1A. Este es el grupo 2. Grupo 2A. Este es el grupo 3. Pero ya no estoy en A, sino estoy en B. Entonces sería 3B. Grupo 4B. Grupo 5B. Grupo 6B. Grupo 7B. Y la particularidad es que el grupo 8, o sea, todo este bloquecito que tú estás acá, tiene esta forma. Grupo 8B. Y ahí cierra. Y nuevamente empiezo. Grupo 1B, grupo 2B, y acá sería grupo 3, pero ya no sería 3B, sino 3A. Grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. O sea, si te preguntan, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? Yo aprendí en Unidemia que en forma clásica hay 16 grupos, ¿ya? 8 de la familia A y 8 de la familia B, ¿correcto? Representados mediante números en romano, ¿ya? Pero actualmente, UPAC recomienda que los grupos ya no sean ordenados por familias, sino que sean ordenados por números arábigos, o sea, como los conocemos, desde el 1 hasta el 18. A mí se me hace eso más complicado, ¿ya? Pero UPAC recomienda eso. Profe, ¿por qué nos complica tanto la vida UPAC? Ya, porque en realidad esto de los números en romano es antiguo, ¿ya? Esa es una de las primeras razones. Segundo, que el grupo 8 tiene 3 columnitas, dicen, oye, eso les va a complicar la vida a los millennials, entonces mejor ponle el grupo 8, 9, 10, ¿ya? Lo otro que dice, oye, en algunos lugares del mundo, esta es la familia A y esta es la familia B, pero en otros lugares del mundo, esta es la familia B y esta es la familia A. Entonces, según ellos, causa confusión. Nosotros los químicos no estamos confundidos para nada. Nosotros los químicos los tenemos claro. Y si tú vas a ser químico en algún momento, tú también la vas a tener recontra clara. Pero como que Yupac dice, oye, ya, vamos a esto organizarlo de una manera que sea más estándar para que todo el mundo lo entienda y para no estar más... Bueno, ya, hagámoslo de esa manera. Entonces, si tú postulas a un examen tipo San Marcos, ahí debes tener mucho cuidado, porque en San Marcos sí consideran la notación desde el 1 hasta el 18. Profe, y en Uni no, en Uni es peor todavía, porque en Uni te ponen ambos. O sea, si a ti te hacen una pregunta de examen de admisión Uni, por lo general te van a decir, oye, este elemento pertenece al periodo 4 y al grupo, ponte, al grupo 6A. Y entre paréntesis te ponen 16. O sea, grupo 6A, que es este de acá, en notación clásica, pero con esto, grupo 16 en notación moderna. ¿Ya? Entonces, las preguntas de Uni aparecen más o menos así. Y si no me crees, revisa exámenes antiguos de admisión Uni y vas a ver que es de esa manera. En San Marcos, por lo general, ya no utilizan la notación del número en romano, utilizan la notación del número arábigo, ¿ya? Entonces debes tener en cuenta eso dependiendo a qué examen de admisión piensas postular, ¿ya? Entonces, hasta este momento, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están por ahí? Por favor, no quiero a nadie desmayado. ¿Todo bien? A ver, dedito para arriba para saber si todavía estás ahí conmigo. Nadie ha tenido ningún colapso cerebral todavía, ¿cierto? No quiero sentirme mal un día domingo por haberles hecho daño a su cerebrito. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿ya? Vayamos, mira, mira, mira todo lo que tiene la tabla periódica. O sea, no es nada más que te hagan un dibujito, oye, qué bonito están los elementos químicos. No, o sea, hay mucho más en el interior. Y eso te lo preguntan en los exámenes de admisión cuando te dicen, oye, descríbeme la tabla periódica moderna. Ya. Quiero describir la tabla periódica moderna. ¿Cómo se ordenan los elementos químicos en la tabla periódica moderna? ¿Ya? ¿Por número atómico o por peso atómico? ¿Cómo se ordena? Número atómico. Número atómico. ¿Quién es el primer elemento químico? Hidrógeno. El hidrógeno. Y eso pasa porque su número atómico, ¿cuánto vale? 1. Y el segundo elemento químico, ¿quién es? Helio. Helio. Y eso pasa porque su Helio. número atómico, ¿cuánto vale? 2. 2. Y así sucesivamente. Tú ordenas a los elementos químicos por número atómico creciente y por propiedades químicas. Si te pregunto, ¿cuántos periodos tiene tu tabla periódica? 7. 7. 7. Esos los periodos, ordenaciones horizontales de elementos químicos. Nada, nada importante en un periodo, salvo que
el periodo empieza siempre con un metal alcalino, ¿ya? Un metal muy reactivo, reacciona violentamente con el agua, y termina con un gas noble. Hay una excepción que te la voy a contar en un momento, ¿ya? Y luego hablamos de los grupos. Y en el caso de los grupos sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque tú, alumno unidemia, ¿ya? Tu alumno unidémico, vas a tener que decir, ya, espérate un momento, tú evaluador que me estás evaluando, ¿ya? Si queremos hablar de los grupos en la tabla periódica, primero, separemos. ¿Quieres que hablemos de la tabla clásica o quieres que hablemos de la tabla moderna? Entonces, le destruye, ¿no? Lo destruye. ¿No? Entonces se va a poner a pensar más qué te está preguntando. De acuerdo a la teoría o de acuerdo a la descripción clásica, ¿ya? La tabla periódica tiene dos grandes familias. La familia A, elementos representativos, y la familia B, elementos de transición. ¿Ya? Familia A, familia A, familia B. Elementos representativos, elementos de transición. Chicos, ¿ellos tienen familia? Es de la B. ¿No? No, ellos no tienen familia. Son los huerfanitos de la tabla periódica, ¿ya? Nosotros, este grupito de acá deberíamos colocarlo aquí. Entonces es como si tú cogieras una tijera o un cuchillo, cortas. Cortas acá, esto lo expandes y esto lo subes. Entonces la tabla periódica sería media deforme, ¿no? No sería como la estamos viendo ahora. Entonces para evitar eso, bajamos ese bloquecito que tenemos acá, elemento de transición interna. Los de aquí, ¿a qué periodo pertenecen, muchachos? ¿Te creen? Ellos, ¿a qué periodo pertenecen? 6. 6 y 7. 6 y 7. Perfecto. Periodo 6 y periodo 7. Como comienza con el lantano, a ellos sí se le llama lantánidos. ¿Ya? Lantánidos porque comienza con el lantano. Lo puedes ver en tu tabla periódica tal vez, alguna que encuentres por ahí. Y a ellos se les llama actínidos. En los actínidos está el último elemento natural. El último elemento natural. ¿Quién es el último elemento natural? Este elemento de acá. ¿Cómo se llama este elemento, chicos? Uranio. Uranio. Es el último elemento natural. Después del uranio, todos los elementos son artificiales. Es más, todos los elementos que se vienen descubriendo hasta la actualidad son elementos artificiales. Son elementos que sufren desintegración radioactiva. No son estables. El último elemento natural es el uranio. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿representativo o de transición? Representativo. ¿Ya? Lo de acá, Representativo. Negativo. lo de acá. Transición. Transición. Transitivo. Ah. Transición interna. Transición interna. ¿Familia A o familia B? A. Familia Ah. A. Familia, A. Familia A. bien. Familia, Familia B, Familia B. ya ve, ellos, No tienen familia. huerfanitos. Están solos. huerfanitos. Ya, listo, ya, son huerfanitos. No digas que yo te dije que son huerfanitos, ¿sabes? Si no me vas a poner en un gran problema. Pero no tienen familia, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, tú tienes de acá, de la familia A y la familia B, y recuerda que de la manera clásica tú ordenas a los elementos mediante números en romano, ¿no? Los agrupas. Grupo 1A, grupo 2A, grupo 3B, 4, 5, 6. El grupo 8 tiene 3 bloquecitos. Grupo 1B, grupo 2B, grupo 3A, 4 y hasta el grupo 8A. O sea, 16 grupos de la manera clásica, 18 grupos según la descripción moderna. ¿Ya? ¿Y este cómo se llama? ¿Qué bloque es este? ¿Bloque S, P, D o F? ¿Qué bloque es este? Te creo. S. S, ¿Qué bloque es? P. P. P, ¿Bloque es? Bloque P. D. Ah, D, bloque D. Bloque D. ¿Y Bloque D. bloque? F, F. Y te das cuenta la maravilla de esto. Porque, o sea, si tú estabas perdido, oye, ¿cuántos elementos químicos habrá ahí? Ya no más. Porque con solo acordarte que este es el bloque S, tú ya sabes que de este lado hay dos elementos. Si acá yo tengo bloque P, sabes que de este lado hay 6 elementos, o sea, 6 columnitas, ¿no? Si yo tengo el bloque D, ahí adentro hay 18 columnas, perdón, 10 columnas. Por lo tanto, si sumo todo en el bloque de arriba, hay 18 columnas, ¿ya? Y abajo, ¿cuántas columnas debería encontrar? Te creo. 14. 14. Porque 14. ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tú puedas correlacionar tu tabla periódica con tu configuración electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que tenemos nosotros acá. Ahora, vamos a ir estudiando
¿ya? Vamos a ir estudiando los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Esto te lo voy a dejar de tarea, de hecho va a ser, no puedo dejar de tarea de tabla periódica, ¿no? Ya, pero bueno, quien tenga la intención, por favor, lo hace. Este es algo muy importante, ¿ya? Esto te va a ayudar a entender cuál es el nivel de valencia o cuál es el nivel, la forma en cómo termina la configuración electrónica de un elemento químico, ¿ya? El grupo 1A, alcalinos, alcalinos térreos o familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno, anfígenos o calcógenos, halógenos y gases nobles. Antiguamente a ellos se le llamaban boroides, se le llamaban carbonoides, se le llaman nitrogenoides. Actualmente ya se prefiere utilizar familia del boro, familia del carbono, familia del nitrógeno. ¿Ya? En química hay algo también muy importante, chicos, que hay que manejar muchísima teoría y no hay que cerrarse, ¿ya? En muchas ocasiones tú vas a encontrar el blanco y el negro y nadie quiere saber algo con el gris. En química hay muchos grises. A lo que me refiero que hay muchos grises es que tienes que siempre estar entre el blanco y el negro. Me dejo entender, ¿cierto? Porque si tú te cierras en una sola idea, puede ser de que termines fallando en el examen de admisión porque están utilizando otro criterio, ¿ya? Entonces, en química sí es muy importante conocer todos los criterios, todos los puntos de vista. Por ejemplo, si en algún momento tú encuentras que a él le llaman boroide, ya, pues a veces los mortales utilizan el término boroide, pero yo, un alumno unidémico, sé que es familia del boro, ya, le voy a poner bien, ¿ya? Tú vas a encontrar que a veces se le llaman nitrogenoides, mortales, porque son así, ya, no importa, ya que le llamen nitrogenoides, yo sé que son familia de nitrógeno, y así te mantiene. En química hay muchos de esos términos que se mantienen por razones históricas. Por ejemplo, el átomo, ¿no? O sea, nosotros ya no deberíamos llamarlo átomo porque sabemos que hay una estructura interna, pero seguimos utilizando el término. ¿Ya? Entonces, lo de acá sería grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Importante, según notación de números arábigos, esto sería, uy, eso. Esto sería 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ya? Profe, complicado. No es nada complicado. Súmale 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nada del otro mundo. Es recontra sencillo. ¿Ya? Así que no te compliques la vida. Entonces, de ellos es importante que ustedes hagan una lectura de qué características tienen estos elementos. Por ejemplo, los del grupo 1A son metales alcalinos. Todos son metales alcalinos excepto el hidrógeno. Por eso te decía que te iba a hacer referencia a una excepción. El hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno está aquí únicamente porque su número atómico vale 1. Nada más, porque su número atómico vale 1. Pero en realidad él no es un metal. En algunas tablas periódicas tú vas a encontrar al hidrógeno acá, lo vas a encontrar aquí al costado del helio o a veces lo encuentras aquí en el medio, porque el hidrógeno no tiene ubicación fija en la tabla periódica. El hidrógeno tú lo vas a encontrar aquí por dos razones, porque su número atómico vale 1 y porque su configuración electrónica es 1s1. Y como todos los de acá tienen distribución electrónica S1, entonces por asociación se le coloca ahí al hidrógeno. Pero la realidad es que el hidrógeno no tiene ubicación fija en la tabla periódica. Otra particularidad, el hidrógeno es el gas más abundante en el universo. Es poco común en el planeta. No, profe, en el agua hay un montón de hidrógeno. Sí, pero el hidrógeno combinado, ¿no? El hidrógeno en estado natural no existe en el planeta. Tienes que crearlo, ¿ya? Entonces, ese hidrógeno de forma natural, tú sí lo vas a encontrar como el elemento más abundante en el universo. Es más, el Sol está básicamente creado por hidrógeno y helio, ¿de acuerdo? Es el elemento más abundante en el universo, el hidrógeno. También es el gas más ligero que existe. Si tú inflas un globo con hidrógeno, el globo flota. ¿Por qué? Porque es más ligero que el aire, entonces puede flotar. De ahí hacia abajo, todos los elementos, llámese litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son metales alcalinos, metales que reaccionan muy violentamente con el agua, ¿ya? Luego el siguiente grupo, ellos se llaman alcalinos, ellos se llaman alcalinos térreos. Ayúdame, ¿ya? Repite conmigo, por favor, repite conmigo, ¿ah? Y si no quieres abrir tu micrófono, hazlo por lo menos de manera con micrófono cerrado, como quieras, no hay problema, pero la idea es que repites, ¿ya? Él se llama berilio, Berilio, magnesio, magnesio, calcio,
calcio, estroncio, estroncio, bario, Varios. bario, radio. radio, Entonces, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿ya? Metales térreos, ¿ya? berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Excelente. Muy bien, Marcelo. Entonces, de esa manera, mientras estos metales son metales muy ligeros y reaccionan violentamente con el agua, ellos también son metales, pero ya no tan ligeros, pero también reaccionan con el agua, pero no de manera violenta, ya reaccionan de una manera un poco más pausada, por así decirlo, ¿ya? Por aquí tenemos los térreos, o familia del boro. Boro, aluminio, galio, indio, talio y ¿qué cosa es esto? Niorio, algo así dice, a ver. Niorio, ahí está, niorio. Ah, niornio, dice, ya bueno, niornio. Lo de acá, en realidad, ni tenerlos muchos en cuenta porque son elementos que actualmente se han descubierto. Por lo general, vamos a trabajar hasta acá. Boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Ya? Entonces, luego acá. Aquí, en este grupo, encuentras al aluminio, que es el metal más abundante en la corteza terrestre. Importante tenerlo en cuenta. Aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. El galio tiene una particularidad, es metal, pero cuando tú lo colocas en tu mano, se derrite, ¿ya? ¿Por qué? Porque el galio tiene un punto de fusión que es menor a 37 grados Celsius, y como tu temperatura es de 37, cuando tú lo coges con tu mano, el galio se derrite, se vuelve líquido. Entonces, en un momento tienes galio, tú dices, mira, puedo derretir el metal. Entonces vas a ver cómo el galio se va derritiendo, ¿ya? Luego, grupo 4A. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Este grupo tiene una gran particularidad, ¿ya? Agrupa elementos no metálicos, metaloides y metales representativos. El carbono tiene dos formas alotrópicas, el diamante y el grafito, y es el elemento que forma la base de de todos los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono en su composición, ¿ya? Luego, grupo 5 de la tabla periódica, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿ya? El fósforo existe como fósforo rojo y fósforo blanco. El nitrógeno es el gas más abundante en la corteza terrestre, ¿ya? El nitrógeno, en la atmósfera, bueno, en la atmósfera terrestre, ¿ya? El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. Luego, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. El oxígeno es el gas que sustenta la vida. Tiene dos formas alotrópicas, el oxígeno y el ozono, ¿ya? El azufre, ¿ya? Es un sólido de color amarillo. ¿Han visto el azufre alguna vez en el mercado? A veces hay unas barritas de color amarillo. Esas barritas de color amarillo, esas barritas son de azufre, ¿ya? El azufre tú lo vas a encontrar en sus compuestos, por lo general tienen olores muy desagradables. Por ejemplo, cuando el huevo se pudre, ¿ya? El olor es el olor al azufre, ¿ya? Luego tiene selenio, teluro, polonio. Este grupo, grupo 7, flúor, cloro, bromo,